Continuamos con más AMA Noticias. Seguimos recibiendo invitados para, entender en plenitud o en gran parte lo que más podamos la situación que está dándose en la provincia con esta suspensión de las elecciones. Está junto a nosotros el abogado Conrado Suárez Jofré, docente en la Facultad de Ciencias Sociales además. ¿Cómo estás, Conrado? Muy bien, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, se suspendieron las elecciones en la provincia de San Juan. La interpretación en cuánto juega en toda esta situación. Bueno, sí, la interpretación y la coyuntura, que eso es, creo que lo que más juega y lo que menos debería jugar si uno estuviera guiado por tomarse los derechos políticos en serio. Si no nos olvidemos que en última instancia de lo que se trata es de poder traducir aquella voluntad tan difícil de interpretar muchas veces, que es la voluntad popular. ¿Está bien? Es decir, qué es lo que el ciudadano quiere. Y en ese sentido, yo personalmente, independientemente de a quién le beneficie o le deje de beneficiar, a mí lo que me guía justamente como profesor es que la voluntad del ciudadano pueda conformar de la manera más fiel posible la voluntad soberana, y por lo tanto creo que se produce un sesgo, una distorsión en la preferencia electoral si algo que está previsto jurídicamente, constitucional y legalmente para ser evaluado, sondeado a un mismo tiempo, luego se desplaza en el tiempo y los ciudadanos van a ir a votar nuevamente ya conociendo un resultado previamente dicho. Lo ha dicho de manera inmejorable el profesor Gutiérrez minutos antes. Yo agrego eso, hay una distorsión sobre la preferencia ciudadana y eso me parece que debería haber primado en el Tribunal Electoral. Bien, en cuanto al artículo 175, ¿no? del que tanto se habla, ¿de qué se trata? ¿Qué se puede considerar? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta y que desgraciadamente creo que nos estamos olvidando en muchos casos por cuestiones que estoy oyendo en la prensa y comentarios, es que es un artículo producto del ejercicio del poder constituyente de la provincia de San Juan, poder constituyente derivado ejercido en el año 2011. No olvidemos que es el fruto de una enmienda que tenía delante la redacción de la Constitución Federal en un artículo equivalente, que es el artículo 90 de la Constitución Nacional, referente a la elección de presidente y vice, y tenía muchos artículos de constituciones provinciales y se apartó de la fórmula específica que prevé la Constitución Nacional, donde establece expresamente que entre presidente y vicepresidente no pueden tener más de una reelección y se contabiliza el caso de que se sucedan recíprocamente entre ellos. Esto, que se sucedan recíprocamente entre presidente y vicepresidente y entre gobernador y vice en muchas constituciones provinciales, la Constitución de la provincia de San Juan se apartó expresamente, se apartó claramente no incorporando esa fórmula. Por lo tanto, cuando en muchos momentos se dice porque la Corte ya lo ha resuelto así para el caso de Santiago del Estero y el caso de Río Negro, pues hay que tener en cuenta que son redacciones absolutamente distintas a la nuestra. Y salvo que entendamos que un órgano federal puede ir a corregir o a imponer un poder constituyente, insisto, las provincias por un reparto de competencias federales pueden y deben darse sus propias constituciones. Entonces, salvo que entendamos que la Corte puede transformarse en una convención constituyente provincial y decir qué es lo que debe decir la Constitución, bueno, estamos justamente en un problema si la Corte interpreta eso. ¿Es intromisión o no? En ese sentido es una intromisión, y es una intromisión en el sentido mismo del estándar que la propia Corte se ha dado al momento de debatirse el dificultoso trámite de adentrarse, de conocer en un problema electoral local. Los problemas electorales locales no están delegados expresamente y por lo tanto es materia reservada a la provincia y por lo tanto no genera una competencia
en la Corte ni en ningún órgano federal. Lo ha dicho así la Procuradora General de la Corte unos días antes, justamente en su dictamen. La Corte no es competente para esto. Y igual, hago un paréntesis ahí en lo que está explicando, Conrado. ¿Lo que termina expidiendo la Procuradora es algo influyente o no? Por supuesto que debería ser influyente, por supuesto, porque no por algo es parte del proceso de intervención de la Corte, pero no es vinculante. Bien, ahora ese es el bien, término. ahora bien, sí, ciertamente, y eso veremos luego en el fondo de la cuestión que se resuelva. Recordemos que lo que se ha despachado ayer es una medida cautelar y por lo tanto es provisoria. La Corte todavía no se expide sobre si el ciudadano Sergio Uñac puede o no ser candidato. Allí hay un parámetro que la propia Corte se ha ido dando con el tiempo, y que es que cuando puede intervenir en una cuestión de naturaleza electoral provincial, local, solo si se ve un flagrante apartamiento de la norma constitucional local, norma unívoca, norma que no permita mayores interpretaciones. Entonces, no es el caso sanjuanino, donde justamente la Constitución, si uno toma el 175, emanado recientemente, yo diría ad hoc, ¿no? para justamente permitir el tercer mandato del por entonces gobernador José Luis Gioja, bueno, generó una textualidad que ciertamente se diferencia del homólogo de la Constitución Federal y de varias constituciones provinciales, entre ellas respecto de las cuales ha resuelto la Corte en el caso de Santiago del Estero en el 2013 y en el 2019 en el caso de Río Negro. Por lo tanto, ahí hay que entender, y pienso yo, y a eso adhiero, que aunque no nos guste, personalmente yo prefiero una constitución como la de Mendoza, que prohíbe la reelección. Bueno, más me importa que el ejercicio del poder constituyente local sea respetado y que no se avasalle una autonomía provincial. Bien. Insisto allí, entre la forma republicana de gobierno, que ciertamente nos guía en orden a que los mandatos sean temporales, ¿no? Es decir, que no haya una indefinición y si se quiere que haya una alternancia en los cargos de gobierno, también existe el reparto de competencias federales y hay que hacer una ponderación entre esas dos importantes reglas constitucionales. Y la misma regla de la forma republicana de gobierno implica el respeto a la ley. Y el respeto a la ley es el respeto a la distribución de competencias entre nación y provincia. Bien, marcó al comienzo de la entrevista sobre lo que usted considera una mala decisión por parte del Tribunal Electoral de continuar con el resto de los procesos que no incluyan gobernador y vice. Sí, lo dije en términos, yo podría decir, de la ciencia electoral. Lo que guía los procesos electorales es la difícil interpretación de la voluntad ciudadana, de la voluntad soberana, de la voluntad popular. Sí, nosotros tenemos normas en nuestros sistemas jurídicos que prohíben difundir sondeos de opinión, encuestas, horas antes. Si tenemos normas que impiden difundir boca de urna, justamente es para tratar de captar de la manera más prístina, más fiel, esa voluntad no viciada del elector, no viciada sobre una especulación. Es decir, el elector vota ignorando resultados concomitantes. Aquí se estaría obrando en una forma absolutamente contraria, porque el elector estaría ya en conocimiento de la performance que ha obtenido tal o cual candidato días antes, en orden a sus grupos, a sus subagrupaciones, y por lo tanto nadie podría negar, independientemente de a quién le convenga o no, nadie podría negar que el elector va a tener ese dato como influyente, y por lo tanto ahí hay un sesgo sobre las preferencias electorales. Muy bien, Conrado, un placer, como siempre. Muchas gracias. Al contrario, un gusto. Por venir.